Chicos, muy buenos días. El día de hoy en el curso de Cerebro y Comportamiento veremos la clase de deterioro cognitivo. Soy la doctora Paola Albina Gortariza, médico psiquiatra. Al finalizar la clase, ¿qué tenemos que describir? Los mecanismos relacionados con el deterioro cognitivo y las patologías asociadas a esto. Puntos a tratar: la definición de deterioro cognitivo y trastornos cognitivos, así como su diferencia y sus puntos en común, el envejecimiento normal y la primera parte que sería delirio. Primero, para empezar, los temas conceptuales. Deterioro cognitivo. Cuando ustedes hablan que un paciente o una persona tiene un deterioro cognitivo, están hablando de un síndrome que está caracterizado por una pérdida o deterioro, o sea, de una disminución de las funciones mentales en diferentes dominios conductuales y neuropsicológicos. Cuando hablamos de dominios, estamos hablando de eso que nosotros hacemos en el mini mental, en la última parte del examen mental: memoria, orientación, cálculo, comprensión, juicio, lenguaje, pensamiento, reconocimiento visual, conducta e inclusive la personalidad. El trastorno neurocognitivo en verdad es un constructo que lo utilizamos, o sea, constructo es como un concepto mucho más grande que se toma desde el área de neurología, desde la psiquiatría, del área social. Es un concepto que engloba muchos aspectos. Como ya les dije, utilizados desde el DSM-5 y hace referencia a un trastorno neurológico, pero con manifestaciones tanto de la parte neuropsicológicas y neuropsiquiátricas, caracterizadas ahora sí por el deterioro de estas funciones, o sea, por un deterioro cognitivo per se. Y la presencia, como el mismo concepto de deterioro cognitivo lo dice, también de cambios comportamentales. O sea, dicho de otra manera, es un síndrome clínico que se va a caracterizar por una pérdida adquirida de habilidades cognitivas y emocionales de suficiente severidad para interferir con el funcionamiento social. Muchas veces van a ver en diversos libros, recuerden que el DSM ha reorganizado un poco lo que antes conocíamos como demencias, pero todavía en la actualidad tanto neurólogos, psiquiatras y psicólogos seguimos hablando de un concepto antiguo, que es el de demencias. La diferencia sería que el deterioro cognitivo y la demencia se caracterizan por el grado de afectación en la alteración en la funcionalidad. O sea, son conceptos muy similares, pero al mismo tiempo difieren un poco. El deterioro me está hablando de repente de leve, mayor, pero la demencia per se nos hablaba pues de este paciente demenciado, entre comillas, un paciente muy comprometido en las diversas esferas, ¿no? De repente memoria, juicio, reconocimiento visual. Pónganse en la cabeza o imagínense una persona adulta mayor con una enfermedad de Alzheimer avanzada. Eso era lo que nosotros llamábamos demencia. Ahora el término ha cambiado un poco. Lo podemos decir como, no lo podemos decir, o sea, está ya bien catalogado como deterioros cognitivos, leves o mayores. El leve, por ejemplo, se utiliza para referir a personas que presentan evidencia de deterioro cognitivo principalmente en la memoria, pero en las pruebas neuropsicológicas no reúnen todavía criterios para lo que antes conocíamos como demencia. Este término también se utiliza para reconocer una fase transicional. O sea, nosotros estamos ahorita entre, ¿qué utilizamos? ¿Deterioro cognitivo o demencia? Es una transición todavía que nos está costando más o menos unos 15 años en hacerlo. Para el DSM tenemos que poner deterioro cognitivo, ya sea leve o mayor, pero en los libros ustedes todavía van a encontrar el término demencia.
Eso es lo que tiene que quedar bastante claro. Conceptos muy similares, pero se diferencian un poco aún por el grado de afectación en la funcionalidad. Creo que ya les he dicho muchas veces que la vida no sucede por capítulos, ¿no? O sea, la neurodegeneración, la degeneración hepática, la degeneración gástrica, etcétera, sucede en paralelo. Recuerden que el sistema nervioso central es especialmente vulnerable a las variaciones energéticas, ¿ya? Principalmente la falta de glucosa y la falta de oxígeno. ¿Debido a qué? A que al metabolismo mismo de las neuronas, ¿no? Y la baja capacidad de estas para almacenar energía, los sustratos ricos en energía. Entonces, una de las primeras fallas o uno de los primeros mecanismos responsables que vamos a ver para el deterioro cognitivo es esto, una deficiencia energética. Este fallo en el suministro va a provocar energético, provoca que alteraciones en las concentraciones extra e intracelulares de los iones y por lo tanto el potencial de membrana, así como la disminución en la liberación de neurotransmisores y en su unión al receptor. Otro, las alteraciones en la fosforilación oxidativa. Recuerden siempre ATP en mitocondria. ¿Dónde lo vemos? Parkinson, Alzheimer, pero también lo estamos viendo en envejecimiento normal. Es normal lo que está sucediendo. Pero el punto importante de la fosforilación en toda esta alteración es que va a favorecer la formación de radicales libres y el incremento de los niveles de calcio libre citosólico, ¿no? Radicales libres, altamente tóxico a nivel cerebral. Otros son los aminoácidos excitadores, ¿no? Estas sustancias van a poseer una potente acción neurotóxica, donde lo vemos en la hipoxia, en la isquemia, la hipoglicemia, la epilepsia y también la enfermedad de Alzheimer. ¿Qué va a hacer? Va a provocar las lesiones, ya sea en la dendrita y en el soma, en un inicio y posteriormente en el axón per se. Su poder neurotóxico, entonces estaríamos hablando que es consecuencia de una despolarización excesiva de la neurona misma, asociada a una pérdida de la homeostasis iónica. Los radicales libres. En el sistema nervioso central se llevan a cabo reacciones de transferencia de electrones que van a generar radicales libres, eso lo sabemos todos. El detalle está que en estas reacciones se pueden dañar una gran cantidad de moléculas biológicas en general, ADN, proteínas celulares o lípidos de la membrana. Recuerden que también pueden iniciar reacciones en cadenas, peroxidación lipídica, por ejemplo, que alteran la integridad y la estructura que finalmente podría provocar una muerte celular. Se han detectado niveles anormales de radicales libres en pacientes con Parkinson, Alzheimer y en un envejecimiento no patológico, o sea, en un envejecimiento normal. La parte anatómica. Cambios macroscópicos que suceden en una neurodegeneración. En el lado izquierdo del dibujo ustedes están viendo un cerebro aparentemente sin alteraciones mayores y en el lado derecho están viendo un cerebro aparentemente envejecido. Están viendo una disminución, sí o no, del volumen. Por lo tanto, debería también haber una disminución del peso en general. Más o menos para los 70 años el volumen se dice que se reduce entre un 4 a un 6%. A 6% nos quedamos. Ensanchamiento ventricular, los ventrículos se hacen mucho más grandes. Vemos también un estrechamiento de surcos y giros, así como un incremento del volumen del líquido cefalorraquídeo normal. Los cambios neuronales, recuerden que las células nerviosas cuando degeneran presentan una serie de anormalidades per se, ¿no? Que afectan tanto al soma como a sus prolongaciones. Estas neuronas se van a identificar por el grado de retracción o de epignosis que sufren.
Durante el envejecimiento regular se observan características propias de los procesos de apoptosis, que me va a dar una condensación de cromatina, retracción y fragmentación nuclear. A nivel micro estaríamos hablando de los cambios neuronales, ¿no? La parte anatómica es la parte gruesa, la parte objetivable. Los cambios neuronales que estamos viendo, hablamos de que pues estas neuronas degeneradas van a secretar un exceso de proteína. Filamentosas insolubles que pueden adoptar esta configuración de doble hélice y que se van a acumular en el citoplasma. Acuérdense de las marañas neurofibrilares, muchos lo dicen así, ovillos podría ser, que van a disminuir el espacio disponible e interferir en el desarrollo de las funciones metabólicas, donde se localizan principalmente en la corteza frontal y en el hipocampo, en cerebros envejecidos. A partir más o menos de entre los 85 y 90 años se hace mucho más evidente y ya como ustedes en clases pasadas hemos visto, la vamos a asociar grandemente con la enfermedad de Alzheimer. Las neuronas degeneradas van a acumular abundantes gránulos de lipofuscina, que es un producto insoluble que resulta pues de la oxidación de las lipoproteínas, de su autooxidación. Ocupan un espacio elevado en el soma. La degeneración vacular en el Alzheimer y en el envejecimiento normal va a consistir pues en el acúmulo de estos gránulos de 0.5 a 1.5 micras. Estas estructuras son vacuolas autofágicas que van a indicar una destrucción celular. Esto a nivel de patología lo podemos ver. Cuando hablamos de los cambios gliales de la glía, específicamente nos vamos al astrocito. Estos se van a volver reactivos, se van a hipertrofiar citoplasmáticamente, relacionándose con su necesidad para incrementar la actividad metabólica que están perdiendo. Se ha descrito también incremento en el número de astrocitos. Las células microgliales no va a aumentar su número, pero sí su reactividad. Este hecho entonces lo podemos relacionar con los procesos neurodegenerativos que sufren pues las neuronas durante el envejecimiento normal. La atrofia cerebral. Es evidente, como hemos visto en la figura, el ensanchamiento ventricular, ¿no? Entonces el volumen va a llevar a esta disminución progresiva. Hay una pérdida neuronal de la sustancia blanca en particular. La disminución en la conectividad a nivel de hipocampo y en la región temporoparietal es característica, pero me va a condicionar un defecto del procesamiento de nueva información. Los neurotransmisores se van a encontrar disminuidos, principalmente la acetilcolina, que va a participar, como ustedes ya saben, junto con el sistema límbico para el procesamiento del aprendizaje, el cual es más lento ya en el adulto mayor. Eso no significa que no aprendan, todos podemos aprender y tenemos la capacidad de hacerlo. El detalle está que también ya hay una capacidad disminuida, que no significa abolir. Los cambios vasculares que nosotros entendemos por la formación de ateromas pequeños, de repente un engrosamiento y reemplazo del tejido muscular por el tejido fibroso, hace que los vasos sean más gruesos y rígidos, una aterosclerosis per se. Recuerden ustedes que para hacer una buena evaluación tenemos que basarnos en pruebas. Todo esto que hemos hablado, ¿cómo lo evaluamos? De repente el mini mental, otras pruebas de dibujo del reloj, una de las tantísimas pruebas que hay, pero ustedes ya saben que el mini mental me va a ver todo lo que hemos hablado. Pero en cuanto a su función, lo que hemos acabado de ver es la parte neurobiológica. ¿Cómo estamos avanzando para llegar a decir este paciente necesita un mini mental? Recuerden que el mini mental, una buena aplicación, debería llevar más o menos unos 10 a 15 minutos. Solamente lo aplicamos cuando estamos viendo algún tipo de deterioro. Por muy leve que sea, se tiene que aplicar. ¿Por qué? Porque nos va a identificar en forma temprana los trastornos de memoria, memoria, atención, todo lo que es el deterioro cognitivo.
La concordancia entre los médicos generales y el neuropsicólogo o los psiquiatras o psicólogos o neurólogos que lo aplican, o sea, los especialistas, debería ser del 86%. O sea, ustedes al terminar deberían, a lo más deberían fallar de repente en un ítem, en uno o dos ítems en comparación a nosotros que lo aplicamos prácticamente de interdiario. El resultado entonces deberá ser controlado por la escolaridad. Vuelvo a hacer hincapié en esto. No es lo mismo hablar de una persona que tiene 70 años, egresado, con maestrías, doctorados, que una persona que desafortunadamente no ha tenido el acceso a la educación. La confiabilidad para que sea altamente confiable o una adecuada confiabilidad, es necesario que el paciente no esté cursando con otro trastorno, con delirium, las alteraciones metabólicas o de repente alguna otra comorbilidad que pueda alterar su estado de alerta o la percepción sensorial. Pongo la prueba del dibujo del reloj porque me va a evaluar una función ejecutiva, una construcción visoespacial y las habilidades cognitivas. Y ha sido validado en comunidades muy extensas, o sea, en poblaciones grandes, que me va a servir para diferenciar de pacientes sanos con pacientes con deterioro o trastorno neurocognitivo. Los valores de sensibilidad es bastante bien alta, es del 80%, pero su especificidad es un poco más baja, llegando al 60%. ¿Por qué hago ahora hincapié en el CIE-10 para los criterios diagnósticos que vamos a ver? Porque todavía no hace comunión el cambio del DCM5 con el CIE-10. Recuerden que no van en paralelo. Entonces, para el CIE-10 los vamos a todavía clasificar en demencia de enfermedad de Alzheimer, demencia vascular, demencia en enfermedades clasificadas de repente en otro lugar, tipo PIC, Huntington, Parkinson, demencias en la infección de VIH y delirio en otro lado también. Pero el detalle está de que así tengamos esta otra clasificación en CIE-10, básicamente tengo que tener estos cinco síntomas para poder hablar de una demencia para CIE-10. Deterioro de la memoria, 1. Deterioro del pensamiento y razonamiento, otro ítem. La conciencia clara, ¿qué significa? Una alteración que no debe de haber alteración en el nivel de conciencia, o sea, una conciencia clara. Interferencia en la actividad diaria de las actividades que realiza el usuario o el paciente en general y que debe durar más de 6 meses. Ahora, cuando hablamos de criterios diagnósticos según DCM5, ya es un poco más específico. Acá hablamos de trastornos neurocognitivos del tipo delirio, trastorno cognitivo leve o ligero y el trastorno cognitivo mayor. Siempre tenemos que ir mirando hacia el lado derecho porque estos son los ítems o los dominios que van a ser evaluados para cada una de las enfermedades que evaluemos. Atención, aprendizaje, memoria, función ejecutiva, el lenguaje, las funciones tanto visoperceptivas como las visoconstructivas y la cognición social. Una vez definidos estos dominios, junto con las directrices que nos da la clínica, vamos a construir la base sobre la cual vamos a diagnosticar los trastornos neurodegenerativos, sus niveles y sus subtipos. Es un poco cuando ya lo saben, ya va a serles un poquito más sencillo de entenderlo. La primera parte que vamos a tocar el día de hoy va a ser delirium. ¿Delirium qué es? De latín, delirium. Mucha ciencia detrás de eso no hay. O síndrome confusional para los manuales actuales. Es el término mucho más aceptado tanto para la clasificación de CIE-10 del año 92 y la de, obviamente, nuestro DCM. ¿Para qué sirve? Para definir los trastornos orgánicos de las funciones mentales superiores que de manera, y esto es súper importante, aguda, transitoria y global producen una alteración en el nivel de conciencia. Esta alteración se va a caracterizar por ser reversible.
Es muy importante que conozcan la epidemiología porque ustedes van a ser externos e internos y residentes en algún servicio de salud, ya sea nacional o en el extranjero. El delirio o delirium en pacientes adultos mayores hospitalizados es alta. Aparece más o menos entre un 6 al 56%. Es decir, los abuelitos que están ahí, ojito cuando están posoperados, porque entre el 15 al 53% de ellos me van a hacer delirio. Si van a rotar en UCI, van a ver que entre el 70 al 83% me pueden hacer también un delirio. Recuerden que las cifras más altas se asocian con pacientes frágiles. Ejemplo, fracturas de cadera, que han tenido algún IMA, que han sufrido alguna cirugía mayor, una Whipple, por ejemplo, una cirugía cardíaca a corazón abierto, me va a dar una alta incidencia, ¿no? Una alta prevalencia también. Entre el 1 al 2% de prevalencia total, pero va a aumentar con la edad hasta un 14% pasado los 85 años de edad. Entre el 22 y 76% es la tasa de mortalidad cuando un paciente ya presentó delirium en hospitalización. O sea, abuelito, adulto, que presente, porque acuérdense que no solamente es de los abuelitos, ¿ya? O sea, todos podemos presentar delirium desde un menor hasta un adulto mayor, pero el problema es que siempre es subdiagnosticado. No, el abuelito siempre grita, no, el abuelito tiene demencia, no, el abuelito se queja de todo, el abuelito habla incoherencias. Eso no puede ser porque ustedes van a ser médicos ya conociendo la sintomatología de delirio. Los criterios para delirium, para el DSM-5, son 5 muy importantes. Uno es la alteración en la atención y la conciencia. O sea, esto es básico. En la atención, por ejemplo, la capacidad reducida para dirigir, centrar, mantener la atención en un objeto o en una persona. Ustedes les preguntan algo y el paciente va a mirar a otro lado, de repente los mira, pero realmente no les está entendiendo ni atendiendo. Los ve, pero no los observa detenidamente, no hay una comprensión real de lo que está sucediendo. ¿Y por qué? Porque hay una conciencia disminuida con respecto al entorno, ¿no? La alteración va a aparecer en poco tiempo, puede ser horas, lo que es lo más normal, o pocos días. Y va a constituir un cambio entre atención y conciencia inicial bastante bien notorio. O sea, el paciente no ha estado así de mal, algo le está pasando, pero algo así de mal se refiere a que de repente hay una alteración en el juicio, en la conciencia, la conducta, o sea, todo esto es muy llamativo. La gravedad suele fluctuar también, tiende a fluctuar durante el día. Hay una alteración cognitiva siempre asociada, no solamente es la atención y la conciencia. Puede, pues, memoria, o sea, todos los dominios pueden estar afectados, 3 o 4, eso es independiente, pero hay siempre otro dominio tomado. Los criterios para las alteraciones en los criterios A y C no se van a explicar mejor por otra alteración neurocognitiva preexistente, ejemplo un coma, o sea, ya estaríamos hablando de otro diagnóstico, ¿no? Pero siempre en la anamnesis, esa es la parte E, siempre en su evaluación física y análisis clínicos tiene que ir la posible afectación de otra afectación médica. ¿Eso qué quiere decir? Consumo de drogas, sustancias, exposición a toxinas, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo van a ver a alguien que tiene una clínica de delirio? Van a decir ustedes, doctor, doctora, este paciente está en delirio. ¿Por qué? Porque hay una alteración en la atención de este paciente, hay una afectación global también de sus otros dominios neurocognitivos o de las funciones cognitivas. Realmente este paciente no les va a responder. Si le responde, como a el pensamiento y el juicio está alterado, lo más probable es que le responda papas por camotes. Y de paso, puede haber desconocimiento también. O sea,
decir dónde estoy, desorientación en tiempo, espacio y persona, todas las otras funciones que ya hemos estado hablando, no solamente en esta clase, sino en las clases pasadas. Entonces, cuando ustedes me hablen de clínica y digan, doctor, doctora, este paciente está en delirium, ustedes me podrían decir, sí, es porque tiene una alteración de la atención, una alteración también en algún dominio cognitivo, conducta, pensamiento, eh, la alteración en el nivel de la conciencia, también decir que el fenómeno de sundowning está presente, que es tranquilo durante el día y al empezar la noche empieza la agitación motora, ¿no? La intranquilidad motora, alteraciones en la conducta muy evidentes, gritan, se quieren parar. Estas personas están viviendo una realidad borrosa, o sea, bastante subjetiva a nuestra realidad. Hay una hipersensibilidad a los estímulos visuales y auditivos y realmente hay una inversión del sueño vigilia. Ellos duermen mucho durante el día y durante la noche están despiertos. El problema también es que nuestros servicios de salud, ya sean nacionales o extranjeros, paciente que está con delirio, mejor o empieza a gritar durante la noche, lo sedamos. Esa no sería la solución porque realmente tenemos que encontrar la causa subyacente del delirio. En ese dibujo ustedes van a ver un poco la diferencia entre delirio y coma. Recuerden que hay una línea muy fina, muy delgada por el nivel de alerta en el que está el paciente. El delirium pues va a mejorar el estado de alerta del paciente a hablarle, o sea, el paciente puede estar un poco desorientado, con un pobre nivel atencional, un estado de conciencia menor, pero al momento de hablarle inclusive podría mejorar un poquito a pesar de que no, o sea, la alerta, el estar conectados un poco con el entorno a ese nivel, un estado más biológico, no cognitivo. El problema es que en el coma ya esto cognitivo y biológico prácticamente no está. O sea, el paciente lo llamamos y no nos va a contestar. Ya hay una ausencia en la respuesta, ¿no? Una ausencia de la alerta total y no se va a recuperar cuando hablamos con el paciente. En el delirium, pues, es un cambio agudo del estado mental. Como les vuelvo a decir, el paciente no estaba así durante el día o durante la noche y al día siguiente o a las pocas horas tiene un cambio bastante notorio. Todos lo van a notar. Es fluctuante. Puede haber momentos en el que está tranquilo y conversarte, recordar ciertos eventos, o sea, sus niveles cognitivos están íntegros, no tomados, pero luego empieza nuevamente con un pensamiento desorganizado, una inatención, como les dije, puede haber alucinaciones, como hay una hipersensibilidad auditiva y visual, pueden inclusive haber ilusiones. Y su, con su nivel de conciencia bastante alterado. Los factores de riesgo para un delirio básicamente son los extremos de la vida, ¿no? Los menores de 12 años y los mayores de 70. Nunca dejar de lado también que los adultos podrían hacer algún estado confusional, pero en estos extremos de la vida es más visto. En un deterioro cognitivo previo tiene un factor de riesgo lógico para hacer un delirio, eh, especialmente por ejemplo para el SIA en la demencia, si ya tiene una enfermedad de Alzheimer previa, me puede llegar a ser un delirio, salir del delirio obviamente y quedar con su enfermedad de Alzheimer de base. El déficit de atención, la visión, si se dan cuenta, es un factor de riesgo para el adulto mayor, ¿no? Quienes tienen presbicia y presbiacusia, el adulto mayor, las reservas cerebrales disminuidas, los antecedentes ya en una hospitalización previa y o de haber hecho algún delirio previo, antecedentes de toxicomanía o los pacientes que tienen dependencia a sustancias. Que tengan también una pluripatología. Obviamente si por ejemplo están cursando con diabetes, al mismo tiempo tienen alguna complicación propia de la diabetes, pie diabético, tienen hipertensión, tienen cáncer, etcétera, etcétera, etcétera,
empobrece, eh, o empobrece, no, o sea, es un factor de riesgo más para desarrollar delirio. Es un deterioro cognitivo previo, especialmente demencia, demencia ya como este deterioro cognitivo, ¿no? Es leve o mayor. Déficit en la atención, en la visión, presbiacusia, hipoacusia, las reservas cerebrales disminuidas, de repente una parálisis cerebral infantil o ya ser adulto mayor per se, adulto muy mayor, antecedentes de delirio previo, hospitalizaciones previas que hayan llevado, que hayan tenido diagnóstico de delirio, antecedentes de toxicomanía o toxicodependencia a sustancias, polifarmacia. Recuerden muchas veces que hay pacientes frágiles o deteriorados que tienen 12, 13 medicamentos que tomar durante el día o 10, 15 pastillas. A veces sus abuelitos están tomando eso, a veces los niños están tomando eso. Intervenciones quirúrgicas completas, por ejemplo, las a corazón abierto, algunas gástricas o hepáticas grandes, aquellos que utilizan, o perdón, las fracturas de cadera, que son intervenciones riesgosas, alteraciones hidroelectrolíticas típicas en hospitalización, también el aislamiento que han tenido previamente, un pobre contacto sensorial y social, el cambio de hábitat que a los adultos mayores sin su consentimiento los estén cambiando de hábitat, de casa, es bastante típico en nuestro medio. Un entorno estresante, el mismo hecho de entrar a emergencias, ustedes saben que es caótico, aún si ya hay un riesgo aumentado de infecciones intrahospitalarias y una inmovilización prolongada, ¿no? Personas que no caminan, usuarios que no caminan y los dejan ahí prácticamente en el olvido, ¿no? Todos estos son factores de riesgo para un delirio. Las causas no están básicamente, ya, o sea, paciente les hizo delirio y no es básicamente que van a decir, no es porque tiene enfermedad de Alzheimer o porque tiene algo cerebral. No, como estamos viendo, este es un trastorno médico general, o sea, ustedes van a ver sí o sí delirio. Entonces ustedes no tienen que pensar, no, es porque tiene un tumor cerebral o porque tiene enfermedad de Alzheimer. Esos son factores de riesgo, sí. Pero las causas más frecuentes de delirio serían alteraciones metabólicas, infecciones intrahospitalarias o infecciones previas adquiridas, pacientes en emergencia, urgencia, politraumatismo y todo lo que ven ahí, de deprivación o síndromes de abstinencia. Muy famoso y conocido es el delirium tremens. Las patologías per se del sistema nervioso central, como ya les dije, pero no son específicas, déficit vitamínicos, enfermedades cardiopulmonares, endocrinopatías, fallos renales, hepáticos, cirugías mayores y polimedicación. Entonces, los puntos importantes a que ustedes se lleven el día de hoy es que es un déficit adquirido que previamente no estaba, toma más de un dominio cognitivo, que es una pérdida con respecto al nivel previo, reduciendo de forma significativa la autonomía funcional y tiene frecuentemente síntomas conductuales y emocionales o neuropsiquiátricos. Estos dos últimos, en general, también van a ser las características de los trastornos neurocognitivos leves y mayores que vamos a ver en la clase siguiente. Estas son las lecturas recomendadas, la bibliografía que se ha propuesto y nos vemos en la siguiente clase, chicos. Muchas gracias por su atención.